Ahora vamos a ver el problema 3.2-15 y tenemos este circuito. Tenemos una resistencia de dos resistencias de 20 y 60 ohms. Aquí por este lado pasa una intensidad de corriente I. Aquí hay una intensidad de 0.25 amperes y aquí tenemos una fuente de voltaje de 80 I. Esto está dividido en tres nodos principales, que es el nodo A, B y C. Y lo que nos pide el problema es calcular el voltaje que va de B a C. Entonces podemos observar que aquí por este camino tenemos una intensidad de corriente I y por aquí tenemos una intensidad de corriente de 0.25 amperes. Y si hacemos un análisis usando las leyes de Kirchhoff, tenemos que la intensidad de corriente que entra es igual a la que sale, que en este caso son 0.25 amperes más una intensidad X y que desconocemos. Entonces vamos a despejar esta que no conocemos. Tenemos XI igual a I menos 0.25. Entonces ahora lo que queremos es utilizar las leyes de Kirchhoff de voltaje para calcular lo que sigue. Entonces tenemos que la suma de todos los voltajes, el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a debe dar 0, ¿no? Pero para eso vamos a conocer primero qué es cada uno de nuestros voltajes. Entonces, comenzando con el voltaje de A a B. Entonces sabemos por la ley de Ohm que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces tenemos que nuestra intensidad de corriente es de I menos 0.25 por 60 y esto es 60I menos 15. Para el voltaje de B a C se nos dice directamente que pues es 80I. Entonces para el voltaje que va de C a A, nuevamente usamos la ley de Ohm y tenemos que el voltaje que es igual a la resistencia por la corriente, entonces nos queda 20I. Entonces esto vamos a acomodarlo todo de tal manera que nos quede más bonito. Entonces sumamos todo lo que obtuvimos. 60i menos 15 más 80i más 20i es igual a 0. Entonces de aquí despejamos el valor de i. Entonces sumamos 60 más 80 más 20 son 160i igual a 15. Entonces despejamos y tenemos I igual a 15 sobre 160 igual a 3 sobre 32 amperes. Entonces podemos notar que 3 sobre 32 amperes, que es lo que vale I, es menor a los 0.25 amperes que tenemos de este lado. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff de corriente, que lo que entra es igual a lo que sale, significa que esto se divide. Entonces lo que se divide por acá es lo que vale pues, la intensidad en este lado. Entonces nada más restamos 0.25 menos 3 sobre 32. Esto es igual a 5 sobre 32 amperes. Entonces, ya que conocemos I,
basta nada más con sustituirlo en esta ecuación y ver que nos dé 0 para que se cumpla todo lo que hicimos. Entonces ponemos 60 por i, que es 3 sobre 32, menos 15, más 80 por 3 sobre 32, más 20 por 3 sobre 32. Y esto debería ser igual a 0. Cabe destacar que esta no es la única manera de hacerlo, también podemos hacerlo. Si nos fijamos en esta parte, podemos multiplicar la intensidad de corriente, que la conocemos, por la resistencia, y en este caso ya nos daría el voltaje, que es lo que estaríamos haciendo aquí. Lo mismo para esto. Entonces ya lo tengo hecho en la calculadora, y podemos notar que si le prestamos igual, esto es 0, así que se nos cumple. Entonces lo que queremos saber es el voltaje que va de B a C, que es este de aquí. Entonces el voltaje que va de B a C es igual a 80 por 3 sobre 32, y esto es igual a, déjenme lo calculo, 80 por 3 sobre 32, 15 medios. 15 medios de volta. Entonces ya con esto tendríamos resuelto este ejercicio.